Esta semana en The Thinking Muslim, el académico de origen iraní y voz disidente Nader Hashemi, de la Universidad de Georgetown, se une a nosotros para analizar cómo la lógica del imperio estadounidense está impulsando esta desastrosa guerra con Irán. También analizamos los papeles de Irán, Israel y los regímenes árabes en el mantenimiento de este conflicto. ¿Quién sabe? Ya sabes cómo va a terminar esta guerra. Y Donald Trump, por supuesto, ya sabes, pensó en su gran ingenuidad y estupidez que Irán era como Venezuela. Steve Witkoff, justo antes del inicio de esta guerra, dio una entrevista a Fox News y dijo: miren, estamos perplejos de por qué Irán no se ha rendido a estas alturas. Tiene curiosidad por saber por qué no quiero usar la palabra capitulado, pero ¿por qué no han capitulado? El gobierno iraní tiene un nivel de independencia. Irán ha sido capaz de desplegar con éxito los recursos que tiene, principalmente tecnología de drones y misiles, para explotar la debilidad de Estados Unidos. También ha sido capaz de penetrar la cúpula de hierro de Israel. Estados Unidos alardeó de que enviaba sus principales portaaviones a la región. La última vez que lo comprobé, todos tuvieron que huir de la región por miedo a los misiles hipersónicos de Irán. Pero sí quiero enfatizar que el régimen se encuentra en un terreno interno muy inestable. No creo que debamos ver a la República Islámica de Irán de color de rosa. Si el objetivo de los israelíes es desmembrar el mundo musulmán, de un punto de inflexión en el que el imperio estadounidense va a colapsar lentamente debido a su derrota en Irán. Nader Hashemi, assalamu alaikum wa rahmatullah y bienvenido a The Thinking Muslim. Wa alaikum salam, gracias por la invitación. Bueno, es un placer tenerle con nosotros, doctor Nader, y presiento que hoy tendremos una charla muy profunda sobre Irán. Usted es iraní y académico, y leí un artículo suyo muy reflexivo a principios de esta semana que analiza los motivos tras la invasión estadounidense de Irán, o la invasión estadounidense aún por ocurrir, pero la guerra de Estados Unidos contra Irán y también algunas ramificaciones de esta crisis actual. Y me pareció muy profundo y me gustaría retomar algunos de los hilos que aparecen en ese artículo. Bien. Usted comienza el artículo analizando el motivo tras la acción de Estados Unidos, la acción estadounidense-israelí sobre Irán. Y una de las ideas que plantea es que se trata de algo más que solo de armas nucleares. Hay una cuestión de independencia iraní y de cómo Irán ha logrado en las últimas décadas operar fuera de los marcos de este orden hegemónico actual establecido por los estadounidenses. Así que ahí es realmente donde quiero empezar. ¿A qué se refiere con la afirmación de que el gobierno iraní tiene un nivel de independencia que los estadounidenses en particular consideran especialmente problemático? Sí, mi ensayo trata realmente sobre la geopolítica de Oriente Medio y es una crítica a la política de las grandes potencias, o si se quiere, la política del imperio. Sí. Y por eso quería ofrecer una interpretación única de lo que está ocurriendo que vaya más allá de lo que ya se ha dicho, de que, ya sabe, obviamente Israel ha de desempeñar un papel fundamental en esto. Trump es un factor importante en todo esto. Ya sabe, la cuestión de las armas nucleares es, ya sabe, parte de este debate. Pero creo que lo que la mayoría pasa por alto es el análisis histórico y geopolítico más amplio de por qué Irán está siendo atacado en este preciso momento. Y así, el argumento que sostengo, desde la perspectiva de la historia y desde la perspectiva de la geopolítica de Oriente Medio, es que Irán ha sido una espina clavada para Occidente desde 1979. El punto número 1 es que desde, ya sabe, la Segunda Guerra Mundial, incluso diría que un poco antes, desde la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano colapsó y Gran Bretaña y Francia se hicieron con la región, Occidente ha visto a Oriente Medio como su propio terreno. Cualquier fuerza política de dentro de la región o de fuera de la región que intente desafiar la política occidental, los intereses occidentales, los aliados occidentales en la región, se encontrará con una respuesta muy contundente. Esta no es la primera vez que vemos esto. Ya saben, Gamal Abdel Nasser, durante el apogeo del nacionalismo árabe, desempeñó un papel muy similar como un elemento irritante para la política occidental en la región.
Y después de 1979, Irán surge como un actor clave en la política de Oriente Medio, porque hasta ese momento Irán estaba muy dentro de la órbita geoestratégica de Occidente. El Shah de Irán era el aliado favorito de Occidente en la región, en muchos sentidos, mucho más de lo que era Israel. Ya saben, fue puesto en el trono por los estadounidenses en 1953 tras el golpe. Contaba con el firme respaldo de los Estados Unidos y de Occidente. Quiero decir, la gente olvida esto. Si vuelven atrás y miran las imágenes cuando el Shah de Irán, que era, ya saben, uno de los dictadores más brutales del mundo, particularmente en la última década de su reinado, cuando venía a Occidente se le daba el trato de alfombra roja. Ya saben, él era la encarnación de lo que ya saben las potencias occidentales, pero también los intelectuales occidentales y los medios de comunicación occidentales querían para el resto del mundo islámico o para el sur global en general un leal aliado que cumpliría las órdenes de Occidente que supuestamente buscaba la modernización. Y esa fue la historia desde 1953 hasta 1979, cuando ocurre la revolución. Geopolíticamente es un golpe enorme para los intereses occidentales en la región, porque este aliado leal que fue financiado, apoyado, armado, respaldado, celebrado en Occidente, huye del país y se tiene un régimen revolucionario que llega al poder, que está arraigado en el antiamericanismo, el antisionismo, el antiimperialismo, y efectivamente saca a Irán de esa órbita geoestratégica occidental. Y desde entonces la República Islámica ha seguido, ya saben, una política exterior independiente que desafía los intereses occidentales en la región. Fue muy, ya saben, vociferante en la primera década del periodo revolucionario posterior a 1979, donde Irán, ya saben, intentó con mucho esfuerzo exportar su revolución por toda la región, no muy diferente a otros regímenes revolucionarios que llegan al poder. Y ya saben, esta ha sido una historia que ha sido continua. Y por eso creo que el ataque a Irán hoy creo que debe entenderse desde esa perspectiva. Irán es un actor independiente, y quiero enfatizar cuando digo que es un actor independiente, que eso no se traduce en un actor noble, justo y ético en la política de la región. Hay mucho que criticar, pero principalmente debido al papel independiente de Irán. Ha sido una espina clavada en el costado de Occidente durante mucho tiempo. Siempre ha habido un debate entre las potencias occidentales, no solo los Estados Unidos sino Europa. ¿Cómo se lidia con el problema de Irán? Ya saben, los objetivos siempre han sido acordados por los Estados Unidos y Occidente, que hay que reducir el tamaño de Irán, que hay que desafiarlo. Cuán agresivamente se haga eso ha sido objeto de debate entre los Estados Unidos, internamente en Estados Unidos y también en Europa. Ahora Irán, la República Islámica de Irán, está en su punto más débil en sus 47 años de historia. Económicamente, su economía está hecha un desastre. Se enfrenta al colapso tanto por la mala gestión interna como principalmente por las sanciones occidentales. Políticamente, el régimen sufre una crisis de legitimidad interna grave y creciente, sobre todo a ojos de sus ciudadanos jóvenes, que son la mayoría de la población. Y sus alianzas regionales se han desmoronado en gran medida. En los últimos 2 años. Así que Donald Trump, alentado por Netanyahu, pensó que este sería el momento de rebajar a Irán, de reducir su tamaño, de debilitarlo. Creo que el objetivo general que comparten Estados Unidos, Israel y los países occidentales es evitar que Irán proyecte su poder más allá de sus fronteras, debilitando a Irán militar y económicamente, para que Irán se convierta en algo parecido a Libia, Líbano o Siria, un estado débil que apenas puede controlar sus propias fronteras, pero que fundamentalmente no puede proyectar poder más allá de ellas, permitiendo así que tome forma en Oriente Medio un orden regional centrado en Israel y en las dictaduras árabes, en la línea de los acuerdos de Abraham anunciados en 2020. Esa es la visión general. Y Donald Trump, por supuesto, ya saben, pensó en su gran ingenuidad y estupidez que Irán era como Venezuela. Ya saben, simplemente envías una armada a las costas de Irán y el régimen colapsará. De hecho, lo sabemos porque su principal negociador de política exterior, Steve Witkoff, justo antes del comienzo de esta guerra, dio una entrevista a Fox News y dijo: miren, estamos perplejos de por qué Irán no se ha rendido a estas alturas.
Y Donald Trump ha dicho sistemáticamente que, ya saben, está buscando el equivalente iraní de Delcy Rodríguez, la actual jefa del gobierno en Venezuela, que ha llegado a un acuerdo con Donald Trump. ¿Estamos buscando ese equivalente en Teherán? Pero como vemos ahora mismo, no hay ningún equivalente a Delcy Rodríguez en Teherán. Teherán, Irán, es un tipo de régimen muy diferente, que no va a capitular ante las exigencias estadounidenses. Así que el argumento que planteo es que este es realmente el motor. Esta es la principal razón geoestratégica por la que Estados Unidos e Israel han atacado a Irán con este fin, esperando resolver lo que yo llamo el problema de Irán, que ha sido una molestia para Occidente durante mucho tiempo. Por supuesto, a Israel y a Estados Unidos les encantaría lograr un cambio de régimen. Eso no está ocurriendo. De hecho, creo que está ocurriendo lo contrario, y podemos hablar de ello. Pero el objetivo fundamental es debilitar sustancialmente a Irán militarmente, para que no pueda proyectar poder como ha podido hacerlo. Ya sabe, desde la revolución y para permitir este orden regional centrado en Israel y en las dictaduras árabes, siguiendo el modelo de los acuerdos de Abraham, para que gane y domine la política de Oriente Medio. Así que ese es el argumento que planteo. Y creo que es un argumento muy convincente. Doctor Nader, ¿cómo caracterizaría entonces al resto del mundo musulmán, en particular a los estados árabes? Porque, por supuesto, muchos en este momento, en particular los que están muy a favor del gobierno iraní, argumentarían que los gobiernos árabes, los regímenes árabes, las dictaduras árabes, no son más que regímenes títeres, o en el mejor de los casos, estados clientes, que sin duda están dentro de la órbita de este orden estadounidense, y por eso ellos no tienen ningún nivel de la independencia que el régimen iraní desea ejercer en la región. ¿Diría usted que los gobiernos árabes no son más que, ya sabe, peones de este orden occidental y de Estados Unidos en particular, del imperio estadounidense? Mire, en términos generales estaría de acuerdo con ese marco. Creo que hace falta matizar que no todos los regímenes autoritarios árabes, las dictaduras musulmanas, son iguales. Algunos son, de hecho, estados clientes incapaces de proyectar una política exterior independiente. Dependen totalmente de Estados Unidos y harán básicamente lo que Estados Unidos quiera, ya sabe, a pies juntillas. Por ejemplo, la monarquía de Jordania, bajo el rey Abdalá, es en cierto modo, se estableció realmente para proteger los intereses occidentales en la región. Así que ese es un extremo del espectro. Ya sabe, Bahrein, entra en esa categoría. Pero en los últimos años, algunos de los países más ricos y económicamente prósperos, como los Emiratos y Arabia Saudí, aunque siguen estando muy cerca de Estados Unidos y dependen profundamente de, una relación de seguridad, han podido, sacar un poco de músculo, desafiar los intereses estadounidenses, hacer cosas que a Estados Unidos no siempre le gustan o no quiere. En términos de compra de armas, a China. Entablando una distensión con Irán. Eso ocurrió en 2023. Ya sabe, el poder te da un poco de independencia, pero esos países estarían en el otro extremo del espectro autoritario árabe-musulmán. Muchos países se encuentran en medio de ese espectro. Pero, en términos generales, sí, dependen profundamente de Estados Unidos para la supervivencia de sus regímenes. Hay una profunda, coordinación de inteligencia, coordinación militar. Y por eso sí, estaría de acuerdo con el marco general que ha expuesto. Creo que de eso es de lo que tratan estos regímenes. Y también es una de las razones por las que estos regímenes sufren crisis internas de legitimidad, porque sus ciudadanos no son tontos. El tema de la independencia. La independencia del control de las grandes potencias fue uno de los temas más dominantes del siglo XX. La gente olvida eso. Les digo a mis alumnos que, miren, si quieren entender el mundo en el que vivimos, si piensan en el siglo XX que acaba de pasar, no piensen en el siglo XX simplemente como una serie de eventos demarcados y moldeados por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el auge del fascismo, el Holocausto nazi, la Guerra Fría y luego la caída del Muro de Berlín. Quiero decir, esos fueron eventos importantes, pero fueron en gran medida eventos que moldearon, el pensamiento occidental y la política occidental.
Para gran parte del sur global, para gran parte de África, Asia, Oriente Medio, el tema dominante del siglo XX fue la descolonización, fue la lucha por la independencia del control externo. Esto está arraigado en el ADN de las identidades no solo de la gente de Oriente Medio y del mundo islámico, sino, ya saben, más allá, incluso en América Latina, por lo que el tema del nacionalismo palestino y los derechos palestinos resuena tan profundamente como un marcador de identidad. Porque es una de las, ya saben, pocas áreas que quedan en el, ya saben, mundo árabe islámico que no ha podido lograr su independencia. Y por eso, esta estrecha alianza militar que muchos de estos regímenes árabes y autoritarios tienen con Occidente, con los Estados Unidos, de formas que son tan descaradas y tan serviles, ya saben, socava su crisis de legitimidad interna, por lo que, ya saben, en mi opinión, los estados del Golfo no han podido, a pesar de ser alentados por los Estados Unidos a entrar en esta guerra, son reacios a hacerlo. Una de las razones, en mi opinión, es porque entrar en esta guerra en nombre o en coordinación con los Estados Unidos. Israel, liderado por Netanyahu, sería un desastre para su crisis de legitimidad interna. La gente de la región, no las élites gobernantes, la gente de la región en general, a nivel de base, está leyendo este conflicto, esta guerra, a través del prisma del genocidio en Gaza. Como una extensión de este intento israelí, respaldado por Estados Unidos y Europa, de establecer la hegemonía sobre Oriente Medio. Así que sería el beso de la muerte para estos dictadores notorios. Ya saben, podemos debatir cuál es el peor. Creo que MBZ en los Emiratos, ya saben, está en lo más alto de la vista, para que se unan a este asalto militar contra Irán, a los ojos de su propio prestigio dentro de la región. Sufrirían un enorme problema de credibilidad si lo hicieran por las razones que acabo de mencionar. Así es como lo vea yo. Estamos aquí en Wasirs, en la clínica oftalmológica, donde están operando de cataratas principalmente a adultos mayores de 18 años. Algunas personas tienen cataratas en un ojo, otras tienen cataratas en ambos ojos. Y hoy, con el apoyo de donantes estadounidenses, se están realizando al menos 100 cirugías hoy mismo. Tengo una catarata en el ojo, que me salió hace más o menos un año. Y hoy he venido aquí después de escuchar esta mañana en la radio, mientras desayunaba, que Baitul Mal está ofreciendo cirugías gratuitas. Así que a esto es a lo que van sus donaciones. Imaginen, hermanos y hermanas, damos tanto por sentado cosas como la vista, poder ver y disfrutar del mundo que nos rodea. Y hoy, con el apoyo de los donantes de Baitul Mal, devolvemos el don de la luz, el don de la vista a la gente. Estamos viendo a gente operarse hoy y podrán recuperar una visión plena y progresiva en tan solo unos días. Quizás se pregunten, ¿dónde puedo donar? Quiero invitarles a que donen aquí, porque este no es un proyecto a larga distancia o a largo plazo. Es un proyecto con un impacto inmediato sobre el terreno. Sus dólares van a marcar la diferencia en la vida cotidiana de las personas. Visiten btml.use/thinkingmuslim para saber más y donar. Aún así, hay una conversación intensa, un debate intenso estos últimos días sobre la diversificación, sobre diversificar los acuerdos de seguridad. Vimos hace apenas una semana a un multimillonario emiratí que fue muy claro sobre cómo se sentía traicionado por los estadounidenses y los israelíes. Y eso no se podría haber dicho sin cierto nivel de aprobación con la aceptación del gobierno. Los cataríes han estado hablando de cómo los han dejado solos para lidiar con los proyectiles entrantes que vienen de Irán. Incluso los saudíes hablan de diversificación. Ayer tuvimos la reunión del cuarteto en Islamabad. Y parte de esa conversación, creo, que era para pensar en establecer algún tipo de orden de seguridad más allá del orden de seguridad centrado en Estados Unidos. O sea, ¿cómo analiza esa conversación que se está produciendo actualmente entre los gobiernos árabes y musulmanes en general? Esa es una gran pregunta. Bueno, el primer punto es que aún estamos en las fases iniciales de esta guerra, en las fases iniciales de reconsiderar este tipo de relaciones de seguridad. Ajá.
Soy escéptico de que estas élites gobernantes en el mundo árabe islámico tengan la capacidad de pensar de forma independiente y actuar de forma independiente. Creo que son tan serviles con los Estados Unidos y con Occidente. Pero sin duda los puntos que plantea deben estar en la mente de los líderes de estos países, porque miren lo que está pasando ahora mismo. Invirtieron mucho en una relación con los Estados Unidos, bases militares por todas partes para protegerlos de, ya sabe, ataques externos, y principalmente de Irán. Sí. ¿Y cómo está funcionando eso? No muy bien. Y toda esa reputación de marca, ¿no? De países como los Emiratos, Qatar y Arabia Saudí. Ya sabes, bajo el reinado de MBS, se ha basado en esta noción, esta afirmación, de que somos algo así como islas de estabilidad en una parte del mundo que no ha conocido mucha estabilidad. Pero venid aquí e invertid, veranead, pasadlo bien. Todo eso se ha acabado. No veo a los inversores volviendo. Y creo que la conclusión, si la República Islámica quiere sobrevivir a este momento, es que no puede haber estabilidad regional para nadie, a menos que se incluya a Irán en algún tipo de nueva arquitectura de seguridad en Oriente Medio, porque dejarlos fuera con Estados Unidos e Israel golpeando a Irán y luego Irán devolviendo el golpe, y creo que Irán está devolviendo el golpe de formas específicas para socavar la estabilidad de estos aliados regionales que tiene Estados Unidos, para obligarlos a replantearse sus cálculos de seguridad. Así que sí, todo esto está en el aire ahora mismo. No sé hasta dónde va a llegar. Creo que mientras hablamos, al comenzar el segundo mes de esta guerra, he estado diciendo que todavía estamos en las fases iniciales de esta guerra. Si uno quiere hacer una analogía con un combate de boxeo de 15 asaltos, creo que todavía estamos en el tercer asalto. Y así, quién sabe cómo se verá la región. Dentro de 2 meses. Ya sabes, los informes de hoy dicen que Estados Unidos está planeando una invasión terrestre y ocupación de Irán. Así que todo lo que hemos visto hasta ahora se verá como un picnic en comparación con lo que parece que se avecina. Volvamos a Irán. Y mi pregunta aquí es realmente, ¿qué cree que ha logrado Irán hasta ahora en este conflicto? Quiero decir, a pesar de su, digamos, debilidad asimétrica, ¿realmente ha sido capaz de infligir un daño militar y económico considerable al imperio estadounidense? Quiero decir, algunos hablan de que este es el momento de Suez para Estados Unidos. ¿Hasta qué punto cree que Irán, al menos tácticamente, ha logrado capear esto bastante bien? Y ha logrado socavar algunos de los objetivos anteriores, posiblemente ingenuos, de los estadounidenses y los israelíes. Sí, quiero decir, esa es una gran pregunta. Mire, no soy un estratega militar ni historiador, pero lo que está claro, creo, para la mayoría de la gente que observa esta guerra, es que Irán ha sido capaz de desplegar con éxito los activos que tiene, principalmente tecnología de drones y misiles, para explotar la debilidad de Estados Unidos. Y contraatacar y resistir de formas que nadie pensó que podrían. En primer lugar, el punto clave. En cuanto a lo que Irán ha logrado, el simple hecho de que la República Islámica no haya colapsado aún es un logro en sí mismo. Piénselo bien. El líder supremo es asesinado el primer día, y al menos 60 de los más altos mandos militares y políticos son asesinados en pocas semanas. ¿Cuántos países, en cualquier lugar, ya sean democracias o dictaduras, podrían sobrevivir a tal castigo? Ya. Sin mencionar las, ya sabe, miles de incursiones aéreas y, ataques contra Irán, en un contexto de sanciones asfixiantes que han destrozado la economía iraní. Así que eso es, ya sabe, algo a destacar. El hecho de que el régimen siga en pie y contraatacando. Sí. Es digno de mención. Sami, Estados Unidos alardeó de que enviaría sus principales portaaviones a la región. La última vez que lo comprobé, todos tuvieron que huir de la región por miedo a los misiles hipersónicos de Irán. Hoy mismo he visto un informe, uno de los principales portaaviones estadounidenses que supuestamente iba a Oriente Medio está escondido en Croacia. Eso dice mucho sobre la capacidad del régimen iraní para cambiar por completo los cálculos aquí.
Así que una de las grandes lecciones de esta guerra es que la naturaleza de la guerra se ha replanteado y reconsiderado fundamentalmente. Debido a esta nueva tecnología, sobre todo, ya sabe, los drones que cuestan, según de qué drones hablemos, unos 20 o 30 mil dólares, y pueden enfrentarse a estos aviones y cazas de 700 millones de dólares, y ya sabe, a la Armada Naval, que Estados Unidos. Así que, si se mira desde esa perspectiva, Irán ha logrado bastante. También ha sido capaz de penetrar la cúpula de hierro de Israel de formas que han causado, ya sabe, daños y un choque psicológico en Israel. Sigo pensando que Israel está en mucha mejor forma que Irán, considerando todo, económica, política y militarmente. Pero simplemente la capacidad de causar ese tipo de daño y evitar que Israel proteja a sus ciudadanos con esta tecnología punta, sugiere que Irán ha podido jugar muy bien las pocas cartas que tiene y está dispuesto a prolongar esta lucha para conseguir un mejor trato al final del día. Así que creo que esos son algunos de los logros que los estrategas militares estudiarán durante mucho tiempo. La naturaleza de la guerra, debido a esta nueva tecnología, ha cambiado fundamentalmente. Y lo hemos visto durante el último mes. ¿Y qué tan resistente cree que es el gobierno iraní, el régimen iraní, en esta etapa? Es decir, al principio existía ese deseo arrogante de que el gobierno ya habría caído con la eliminación de parte de su cúpula. Y los israelíes, en particular, hablaban de cómo un levantamiento popular reemplazaría a la República Islámica. Ahora bien, eso no ha sucedido. Y no parece que sea probable que ocurra, a pesar de lo que mencionaste antes, de que hay descontento. Quiero decir, no estoy seguro de cuán extendido esté ese descontento, pero parece que es bastante amplio. Sin embargo, el gobierno iraní sigue siendo resiliente. ¿Cómo evalúa su capacidad para resistir? Tal vez incluso otro mes de ataques militares y posiblemente incluso una invasión. Sí, uno de los acontecimientos interesantes en mi lectura de esta guerra son las consecuencias imprevistas, que responden a la pregunta que acabas de hacer sobre la resiliencia del régimen iraní. Al contrario de lo que Netanyahu y Trump y la gente que apoya a esos regímenes y sus políticas creían sobre un colapso rápido del régimen o un levantamiento interno. De hecho, creo que está ocurriendo lo contrario. Creo que las perspectivas internas de un cambio político en Irán desde dentro de Irán se han debilitado seriamente. Creo que el régimen ha empezado a fortalecerse jugando la carta nacionalista. Sabes, puede que no te guste el régimen, y yo diría que a la mayoría de los iraníes hoy no les gusta este régimen, pero no quieren ver que se produzca un ataque militar externo de esta naturaleza, que afecte a los civiles y disminuya la calidad de vida. Así que creo que el régimen ahora parece estar sólidamente bajo control. Parece haber resistido, ya sabes, el asesinato de sus altos mandos. Parece haber mucha, ya sabes, cohesión interna dentro de la República Islámica. Pero sí quiero enfatizar que el régimen se encuentra en un terreno interno muy inestable. No olvidemos que esta es una revolución que tiene 47 años y ha sido incapaz de satisfacer las demandas de sus ciudadanos, por lo que ha habido una oleada sucesiva de protestas callejeras que se remonta a hace al menos 20 años. 1999, 2003, un gran levantamiento en 2009 conocido como el Movimiento Verde, en 2017, 2019 y 2022. Y luego, más recientemente, a finales de 2025 y principios de 2026. Y la última serie de protestas fue muy generalizada. Creo que en gran medida se basaron primero en quejas económicas, pero se transformaron rápidamente en el deseo de un cambio político y fueron reprimidas brutalmente. No matas, según fuentes de derechos humanos, a 7.000 personas en un periodo de 48 horas. Si tienes una fuerte legitimidad interna. Las cosas se les escapaban de las manos y la República Islámica, ya sabes, se comportó de una manera no muy diferente a como lo hizo el Partido Comunista Chino en 1989, en el contexto de la masacre de la plaza de Tiananmen.
matando a casi la misma cantidad de personas. Así que el régimen está internamente en terreno inestable, pero cuando ocurre este tipo de ataque militar, especialmente liderado por posiblemente las dos figuras políticas más odiosas del planeta, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, eso ayuda al bando que está en el extremo opuesto de esta guerra a recabar apoyo, sí, y a sobrevivir, para luchar otro día. Ya saben, si dije hace un momento que la política de Irán tiene que entenderse mucho en el contexto del el sur global, la lucha por la independencia que dio forma, ya saben, al sur global en el siglo XX, Irán tiene una historia muy larga de ataques externos, intervención y subyugación que, ya saben, se ha integrado en el nacionalismo iraní. Ajá, así que esas opiniones siguen ahí. No es el único factor. Muchos iraníes ven la corrupción y la tiranía del régimen como un factor mucho más relevante con el que hay que lidiar, pero creo que ahora todas estas cosas se están reconsiderando. Y ya saben, se puede ver en términos del apoyo dentro de la diáspora iraní, pero también en Irán. Diría que hubo un apoyo sustancial. No me refiero necesariamente a la mayoría, pero hubo un apoyo sustancial entre muchos iraníes por este ataque. Sé que esto puede chocar a sus oyentes, pero existía esa visión ingenua de que, de algún modo, si Occidente simplemente atacara a Irán, el régimen colapsaría, y que al día siguiente tendrías a Suiza. Exagero, pero solo un poco. Muchos iraníes lo creen ingenuamente, sin saber que sería la catástrofe que estamos viendo ahora mismo, olvidando las lecciones de Libia, Irak y Afganistán, pero simplemente de la historia. Puede que algunos de sus oyentes conozcan la obra de Robert Pape, politólogo de la Universidad de Chicago y principal experto mundial en guerra militar. Ya ha estudiado cada caso de ataque militar contra un régimen autoritario consolidado, y dijo que no hay ni un solo ejemplo en la historia moderna en el que un ataque militar desde el exterior, desde el aire, haya logrado derrocar a un régimen autoritario. Lamentablemente, creo que muchos iraníes, por desesperación y frustración ante la situación política, pero también engañados por muchos de estos programas de televisión por satélite, que han cautivado la imaginación de muchos iraníes vinculados a grupos de interés pro-israelíes. El hijo del antiguo dictador Reza Pahlavi. Muchos iraníes se creyeron ese discurso de que solo hacía falta un ataque militar externo para que Irán tuviera un futuro mejor. Por desgracia está ocurriendo lo contrario. Y lo que vemos ahora, según mi predicción, es que cuando acabe esta guerra habrá en el poder un régimen mucho más duro, belicista y represivo, que reprimirá a sus ciudadanos en un grado mucho mayor que antes. ¿Habrá una economía devastada? La economía ya estaba hecha un desastre antes de que ocurriera esta guerra, y el pueblo iraní va a ser el gran perdedor. Así que uno de los grandes retos que les esperan a los iraníes, como yo y otros que deseamos profundamente ver una transición democrática en Irán, de forma no violenta, es cómo encontrar un nuevo camino a seguir. Que no dependa de una agresión externa imperialista y descarada, que simplemente socava las condiciones sociales internas necesarias para un movimiento democrático de base. Empeora mucho las cosas. ¿Quién sabe cómo va a terminar esta guerra? Se puede argumentar que las perspectivas de un cambio político interno se han cerrado. Las puertas se han cerrado para esta generación. Puede que no ocurra debido a la devastación que estamos viendo en Irán. Pero esas son mis opiniones sobre la cuestión de la resiliencia del régimen y su fuerza. Quiero señalar que la República Islámica sí tiene una base de apoyo interna. Tiene gente que le es leal, que se cree el discurso. Creo que es un grupo de apoyo minoritario. Y están dispuestos a luchar por el régimen, salen a la calle, se movilizarán por la República Islámica. Este no es un régimen que deba compararse con el de Muammar el-Gaddafi en Libia o el de Bashar al-Assad en Siria, un régimen de un solo hombre, donde simplemente, ya sabes, quitas a la persona de arriba y todo el edificio se derrumba. Tiene profundidad, tiene una base de apoyo. E irónicamente, esto es lo que la gente no percibe. La narrativa de la República Islámica entre sus extremistas desde el primer día fue siempre: debemos centrarnos en lo que realmente importa. Y eso es la amenaza de un ataque externo, la subyugación, la humillación de Estados Unidos y sus aliados.
No necesitamos estos debates sobre democracia, derechos humanos, libertad. Son un lujo que no nos podemos permitir. Estamos siendo perseguidos por estas grandes potencias que quieren humillarnos, quitarnos nuestra soberanía. Y todo lo que hemos estado viendo en las últimas 4 semanas ha validado esa narrativa. Ha hecho referencia ahí a Reza Pahlavi. Y por supuesto, muchos, o algunos al menos, en la diáspora, en particular la diáspora más ruidosa, hablan de la restauración del antiguo régimen, el régimen del Shah. Quiero decir, ¿qué opinas sobre volver a una especie de monarquía anterior a 1979? Creo que si llegara a suceder sería un desastre para el pueblo iraní, para las perspectivas de desarrollo político en Irán. Quiero decir, volver al régimen que fue la causa de esta revolución. No es un paso atrás. Es un paso atrás. No creo que la gran mayoría de los iraníes, particularmente dentro de Irán, quieran que eso suceda. Pero ya sabe, punto número 1, hay mucha frustración profunda y desilusión por el estado de la política en Irán, que afecta incluso a muchos intelectuales prominentes y muy distinguidos y activistas de derechos humanos. De hecho, me ha sorprendido mucho mientras veía y seguía el debate, que muchos de estos, ya sabe, líderes intelectuales y morales en Irán, han estado, ya sabe, diciendo cosas en las que se muestran comprensivos con un ataque externo, argumentando que no hay perspectivas de cambio político interno. No han estado pidiendo una restauración de la monarquía, pero lo que ha sucedido en este contexto es que esta figura de Reza Pahlavi, que realmente es, en mi opinión, ya saben, no es una figura seria, es un payaso. Es en gran medida un producto del movimiento MAGA, de las fuerzas políticas de derecha en los Estados Unidos y de los intereses pro-Israel que lo han encumbrado. Pero como tiene, ya sabe, cierto mando y control de varias estaciones prominentes de satélite y televisión, su narrativa se ha vuelto, y sus puntos de vista sobre Irán, su pasado y su futuro, se han vuelto hegemónicos en la mente de muchos iraníes. Y es la única persona que ha dado un paso al frente en este momento confuso y afirma que quiere ser una figura de transición. Quiere unir a los iraníes, tiene esta visión de un nuevo futuro. Quiero decir, y no hay nadie más que haya dado un paso al frente y tenga el tipo de influencia y alcance para presentar ese mensaje. Y así, ya sabes, si eres iraní y miras a tu alrededor y ves qué opciones existen, está el régimen por un lado y luego está este tipo Reza Pahlavi que dice todas estas cosas bonitas, eso resulta atractivo para algunas personas. También deberíamos mencionar que, ya saben, la gran mayoría de los iraníes pues no recuerdan la vida en Irán antes de 1979, ¿verdad? Nacieron después de la revolución. Todo lo que conocen es la República Islámica y conocen su brazo represivo y miran al mundo y ven a otras personas viviendo vidas que al parecer son mucho mejores. Y los iraníes se están asfixiando bajo un régimen represivo y dicen, queremos algo de eso. Y por desgracia, en este contexto se ha reescrito mucho la historia, no solo, ya saben, entre los iraníes, sino también en Occidente, que el mandato del Shah fue una especie de momento maravilloso. Ya saben, las mujeres podían vestir como quisieran, fue una oportunidad maravillosa. Irán tenía relaciones estrechas con Occidente. Bueno, si era tan maravilloso y tan hermoso, ¿por qué se produjo la revolución en 1979? Nadie habla de eso. No era una situación maravillosa. De hecho, hubo razones muy buenas para que esa revolución ocurriera. Así que creo que hay mucha ignorancia sobre lo que representaba el régimen del Shah. ¿Cómo era realmente la vida para la gran mayoría de los iraníes? La gente no se da cuenta de que había mucha pobreza y mucha desesperación entre muchos iraníes antes de la revolución. Ya saben, las ciudades principales eran... Bueno, si ibas a las ciudades principales de Irak, antes de la revolución había mucha gente viviendo, ya saben, una vida cómoda, pero no eran la mayoría. Había mucha privación, mucho subdesarrollo en gran parte de Irán, a pesar de la vasta riqueza petrolera que tenía el Shah. Y eso fue un motivo de discordia para que la revolución empezara. Así que... esta visión que Reza Pahlavi ha planteado, por desgracia, ha traído, ya saben, los corazones y las mentes de algunos iraníes. Creo que fundamentalmente es una visión falsa. Lo que él representa en la práctica y lo que quiere hacer es básicamente convertir a Irán en otros Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí, donde abrirá, ya saben, un líder autoritario fuerte con relaciones muy estrechas con Occidente.
y, fundamentalmente, con Israel. Y ya saben, abrir Irán de la misma manera que se ha abierto Dubái. Pero si crees en los derechos humanos, la libertad de expresión, la independencia nacional que desafía al imperio, olvídalo. Vas a estar en la cárcel muy pronto. Así que lo último que diré sobre esto es que las fuerzas democráticas internas iraníes tienen mucho trabajo por delante para evitar que alguien como Reza Pahlavi domine la esfera pública, donde se presenta como la única esperanza de cambio político. Por supuesto, eso es fácil de decir para mí desde mi cómodo puesto en la Universidad de Georgetown. Ya saben, vivir en Irán y ser un activista independiente pro democracia, alguien muy consciente de, ya saben, la propia identidad de Irán, como país de Oriente Medio, como sociedad de mayoría musulmana. Pero una que aspira a ser democracia es cómo luchas contra un régimen autoritario tan arraigado. ¿Cómo te organizas y te movilizas contra eso cuando hacerlo tiene enormes consecuencias personales para ti y tu familia? Pero no obstante, no creo que haya ninguna perspectiva de un cambio político serio y positivo que venga de fuera, como resultado de un ataque externo, como el que estamos viendo, o como resultado de que Reza Pahlavi venga y, ya sabes, regrese a Irán, a lomos de un tanque estadounidense israelí proclamando algún tipo de nueva visión. Creo que eso sería un desastre colosal para el pueblo de Irán. La única perspectiva es una transformación política interna. Y por supuesto eso es muy difícil de hacer cuando la gente se muere de hambre, cuando la gente está luchando por poner comida en la mesa. Por eso soy muy crítico con toda esta política de sanciones económicas de base amplia que Trump ha impuesto a Irán y que Europa está respaldando. Eso socava la perspectiva de la democracia. No puedes luchar por la democracia cuando tus necesidades son tan básicas, cuando estás en supervivencia, ¿verdad? Así que creo que eso tiene que ser totalmente repensado y reconsiderado. Así que esas son mis opiniones sobre toda la cuestión de, ya sabes, Reza Pahlavi, la democracia en Irán y sus conexiones con esta guerra horrible. Es un gran punto. ¿Puedo hacerle tal vez una pregunta injusta, pero una pregunta sobre la ética de esta guerra? Por supuesto, ya sabe, la culpa recae firmemente en la mesa de la alianza israelí-estadounidense y la forma en que han llevado a cabo esta operación contra Irán, y los israelíes en particular han atacado muchos sitios civiles dentro de Irán y eso debería ser condenado. Pero al mismo tiempo, los iraníes han respondido, correspondiendo y atacando, o al menos apuntando a sitios dentro de los estados árabes vecinos. En particular y recientemente, los iraníes han puesto en el punto de mira a varias universidades que tienen respaldo estadounidense o universidades con sede en Estados Unidos en lugares como Qatar, Georgetown, por ejemplo. El campus de Georgetown ha sido evacuado debido a un posible ataque inminente de Irán. ¿Cómo éticamente, al menos, o al menos tácticamente, cómo evalúa usted este movimiento de Irán? Quiero decir, ¿Es una respuesta adecuada a este ataque global de los israelíes y los estadounidenses? Creo que es moralmente indefendible. Punto. Y final. Pues ya sabe, no creo que como musulmanes que afirman estar informados por un sentido de la ética islámica podamos tener ambas cosas. Sí. Y podemos condenar a Estados Unidos e Israel cuando atacan objetivos civiles, violando el derecho internacional. Pero callamos cuando Irán también ataca objetivos civiles. Sí. Hay que ser moralmente coherente aquí. O de lo contrario, no tienes una base ética en la que apoyarte para que se te tome en serio. No sé por qué Irán no se centra exclusivamente en atacar objetivos militares. Sí. Eso es justificable y entra dentro del marco de las leyes de la guerra. Atacar objetivos civiles no hace más que socavar tu propio prestigio y reputación en la región. Y una de las cosas en las que Irán ha invertido mucho desde la revolución de 1979 es su poder blando, su capacidad para decirle al resto de la gente de la región: mirad, somos los únicos que estamos de vuestro lado. Nos enfrentamos al imperialismo y al sionismo, y vuestros líderes están compinchados con Estados Unidos, Europa e Israel.
Así que cuando atacas objetivos como estos, socavas tu propia política exterior, en muchos sentidos. Así que no lo entiendo. Ya sabes, lo condeno simplemente por motivos morales. Entiendo políticamente por qué algunos en Irán pueden pensar que esto es lo correcto, porque sienten que son la parte más débil. Sus universidades están siendo atacadas, así que van a ir a por objetivos universitarios en zonas vecinas. Sus civiles están siendo atacados, así que van a hacer lo mismo. Pero no creo que eso le vaya a ganar a Irán. Ningún amigo. Obviamente ha generado mucha ira y resentimiento hacia Irán dentro de esos países. Pero a un nivel mucho más profundo, creo que esto es algo sobre lo que, ya sabes, los musulmanes pensantes, los musulmanes éticos, realmente tienen que reflexionar seriamente. Que solo porque seas víctima de una agresión externa, eso no te da carta blanca para hacer lo que quieras, alegando que el otro bando es mucho más brutal y represivo, y que podemos hacer, ya sabes, lo que queramos, porque en comparación, nuestros crímenes son menores que los de nuestros adversarios. Doy un curso en Georgetown llamado Pensamiento Político Islámico Moderno, donde analizamos a los pensadores fundamentales que han formado el comportamiento político musulmán en los siglos XX y XXI, y cerramos el curso analizando los escritos de Bin Laden. Y hago que mis alumnos lean su argumento sobre cómo justificó el 11 de septiembre y cuáles son los recursos dentro del pensamiento político islámico, del Corán, de las tradiciones del profeta, que justificarían ese tipo de ataque contra civiles. Y ya sabes, Bin Laden intenta justificarlo, y su argumento es muy parecido al que acabo de exponer. Es como, bueno, sí, matamos a 3.000 civiles el 11 de septiembre, pero en comparación con los crímenes de Estados Unidos e Israel, palidez en comparación. No creo que sea una postura convincente o moralmente justificable por parte de quienes se resisten a una agresión externa y, ya sabes, a un ataque. Algunos musulmanes podrían creer eso, pero no creo que se pueda sostener dentro de un marco islámico. Y por eso creo que uno de los retos es, ya sabes, para la gente ética, que tiene moral, tienen que pensar muy seriamente sobre estas cuestiones. Y creo que Irán debería ser condenado por atacar objetivos civiles de la misma manera que condenaríamos a cualquier otra parte en cualquier otro conflicto, por lo que creo que, ya sabes, las normas del derecho internacional, aunque no son perfectas, las leyes de la guerra sí establecen estas distinciones fundamentales, ¿verdad?, entre objetivos civiles y objetivos militares. Y cualquier parte que esté, ya sabes, violando esas normas, debería ser señalada y condenada. Ahora, ¿puedo hacerle una pregunta sobre su tesis original de que Irán era y es un estado independiente? Y por eso los estadounidenses, Occidente en general, porque en su artículo habla de lo notable que es que incluso los europeos se hayan puesto del lado de los estadounidenses al aceptar esta guerra contra los iraníes, a pesar de lo poco ética e injusta que es. Así que Irán actúa fuera del sistema internacional, y por eso necesita ser domesticado por las potencias occidentales. Sin embargo, en las últimas décadas, en los últimos años, hemos visto que Irán a veces ha actuado de una manera que yo sugeriría se alinea con los intereses occidentales. Me refiero a que en las invasiones de Afganistán e Irak, en parte, Irán actuó de forma que sirvió, quizás servir sea una palabra dura, pero sirvió a los intereses estadounidenses al dividir a la oposición y su insurgencia contra la ocupación estadounidense en Siria, en todo Irak y en todo Oriente Medio. Si el objetivo de los israelíes es desmembrar el mundo musulmán y crear estos pequeños estados que son internamente incoherentes, entonces tal vez el resultado de algunas de las guerras civiles en las que Irán ha participado, concretamente la guerra civil siria, ha sido debilitar a estos estados. ¿Hasta qué punto, en otras palabras, ha actuado Irán realmente fuera de este orden internacional? ¿Y cuánto ha actuado? A veces de una manera muy parroquial. ¿Que ha socavado la coherencia, supongo, del mundo musulmán? Bueno, mire, ya sabe, a Irán le gusta, como a todos los estados musulmanes, hablar de la unidad de la umma y de que todos tenemos que unirnos. Pero al fin y al cabo, Irán es un país con un sistema político autoritario, gobernado por un conjunto de élites dirigentes, que fundamentalmente están interesados en lo que todos los líderes políticos de la región están interesados, y eso es la supervivencia del régimen, y persiguen los intereses del Estado, tal como ellos los definen, como su objetivo moral y político fundamental.
Y así, la forma en que interpretaría su pregunta en el contexto de Afganistán, o Siria o Irak, sería de la siguiente manera. Tomemos solo un ejemplo que a sus espectadores les resultará más convincente y accesible. Tomemos todo el ascenso del Daesh. Así que cuando el Daesh, ya saben, surge y se apodera de gran parte de Irak y luego de Siria antes de eso, y están a las puertas de Bagdad en 2014, Irán colabora estrechamente con el gobierno iraquí para organizar, ya saben, estas fuerzas de movilización popular, las Hashd al-Shaabi, para contraatacar al Daesh. Y se hizo, efectivamente, ya sabe, trabajando con estas milicias y el gobierno iraquí, pero fundamentalmente con el poder aéreo militar estadounidense para derrotar al Daesh. Hubo una convergencia de intereses, en otras palabras, entre Irán y los Estados Unidos al intentar derrotar al llamado Estado Islámico, porque Irán calculaba que, mire, esta organización era una gran amenaza para sus intereses en la región. Y por eso hubo momentos en los que esa convergencia de intereses impulsó a los Estados Unidos e Irán a trabajar de hecho en el mismo bando para combatir a un enemigo común. Lo mismo en Afganistán con los talibanes. Y lo mismo en Siria, ya sabe, Irán ha sido culpable de muchos, la República Islámica, de muchos, crímenes en cuanto a su política exterior regional. Pero el mayor, en mi opinión, es lo que hicieron en Siria, apoyando de hecho a uno de los regímenes más monstruosos que el mundo musulmán ha visto en su historia moderna, simplemente porque su visión geoestratégica de la región le obligaba a apoyar a ese régimen, sabiendo que si ese régimen caía, su acceso a su principal aliado en la región, Hezbollah en el Líbano, se vería interrumpido. Y así Irán organizó, básicamente un movimiento de milicias chiíes panislámicas para intentar sostener ese régimen, en alianza con, una odiosa potencia mundial en la figura de Vladimir Putin, juntos para... Y efectivamente cambiaron el rumbo de esa revolución que, comenzó en el contexto de la primavera árabe a favor de Bashar al-Assad y mantuvieron vivo al régimen. Así que, no creo que debamos mirar a la República Islámica de Irán con buenos ojos y pensar que porque está en guerra con los Estados Unidos, Israel y sus aliados en la región, todo lo que hace es noble y justo. Creo que esa sería la forma equivocada de entender a este país y su política exterior. Así que sigue siendo, yo diría, un actor independiente. Y a veces ser un actor independiente, le obliga a seguir políticas que convergen y se solapan con los intereses de potencias extranjeras y benefician, sin querer, la visión de los líderes políticos israelíes a los que les gustaría ver al mundo musulmán fragmentado, peleándose entre sí, incapaz de organizar una especie de coalición de estados coherente y organizada que pudiera desafiar la hegemonía de Israel en la región. Nada de eso socava, yo diría, mi tesis central de que Irán es un actor independiente. Y permítanme aclarar a qué me refiero con eso. Es un actor independiente, a diferencia de las dictaduras árabes que lo rodean, que coordinan sus políticas exterior e interna con los Estados Unidos de América. Irán no hace eso. Sí, lo hacía hasta 1979, pero después de eso tomó un rumbo diferente. Y ese rumbo diferente, lamentablemente, ha resultado en seguir estas políticas en las que hacen muchas cosas desagradables. Y tal vez, como dije hace un momento, quizá el peor de los crímenes que Irán ha cometido en sus 47 años de, historia, en cuanto a su política exterior regional, ha sido en el contexto de, lo que pasó en Siria. 500.000 de personas fueron asesinadas. Y si hablas con los sirios, son los primeros en decirte que el papel de Irán fue catastrófico. Y quienes defienden la política exterior iraní tendrán que asumir eso, asumir ese historial de intervención regional de Irán. Quiero preguntarle sobre la administración Trump, porque, por supuesto, en muchos sentidos, el desmantelamiento de este orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, el orden basado en reglas, no ha ocurrido desde a través de o regímenes como Irán o Rusia o de otros lugares. En realidad es internamente. La administración estadounidense de Estados Unidos está hoy desmoronando este orden internacional a un ritmo muy rápido. Y la administración Trump, en particular, ha hablado mucho sobre cómo el poder es ahora mucho más importante que las reglas.
y cómo estas instituciones liberales que se establecieron tras la Segunda Guerra Mundial no han servido especialmente bien a los intereses estadounidenses. ¿Cómo evalúa usted la importancia, supongo, de cómo este imperio estadounidense que se construyó sobre las llamadas reglas, construido en torno a este marco, supongo, ideológico, se está desmoronando ahora por sus propias contradicciones internas, supongo, y desde dentro? Esa es una gran pregunta, y creo que estamos entrando en un momento diferente en cuanto a las relaciones internacionales bajo el régimen de Trump. Hay mucho que decir aquí, pero lo primero que señalaría sería el muy famoso, o en mi opinión infame discurso, que el secretario de Estado Marco Rubio dio en la Cumbre de Seguridad de Múnich, donde infamemente lamentó el surgimiento del orden basado en reglas que tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de las Naciones Unidas y la Carta de la ONU, diciendo efectivamente que, ya saben, a Occidente le iba muy bien en el contexto del imperialismo del siglo XIX, y no sería genial si pudiéramos volver a ese mundo. Eso es lo que Donald Trump está haciendo en la práctica. Saben, estamos en este momento en el que Estados Unidos, bajo Donald Trump, está intentando sustituir a las Naciones Unidas por este nuevo organismo, que anunció en el contexto del llamado Plan de Paz para Gaza, que propuso, conocido como la Junta de la Paz, que inicialmente debía ser esta Junta de la Paz para dirigir y gestionar Gaza en favor de los intereses israelíes, básicamente. Pero ahora lo ha ampliado en el contexto de una alternativa a las Naciones Unidas. Y si uno lee realmente los estatutos de esta Junta de la Paz, en la práctica, se ha creado para sustituir a las Naciones Unidas, con Donald Trump como director ejecutivo vitalicio. Y él nombra y sustituye a quien quiera. Y si pagas $1.000 millones, puedes obtener un asiento permanente. Y así es como se supone que debe funcionar el mundo. Y está muy orgulloso de ello. Y podemos verle haciéndolo así, abiertamente, no solo hablando de ello, sino haciéndolo, ya saben, de Gaza a Groenlandia, de Venezuela a Irán. Donald Trump, ya saben, siente que tiene derecho a proyectar el poder estadounidense y sin ningún pudor, ya saben, sin vergüenza alguna, decir abiertamente, como dijo en el contexto de Venezuela y ayer mismo en el de Irán, que voy a quedarme con el petróleo. ¿Y qué va a ser mío? Y esto es, ya saben, impactante en cierto nivel porque, ya saben, pensábamos que, bueno, vivíamos en un mundo diferente donde uno no puede ser tan descaradamente agresivo como un imperialista del siglo XIX y decir que vas a, ya saben, apoderarte de los recursos naturales de otro país simplemente porque tienes el poder para hacerlo. Pero ahí es exactamente donde estamos ahora mismo. Y lo que es tan impactante y decepcionante es, yo diría, la poca resistencia que ha habido cuando se hacen estas declaraciones desde Europa. Creo que, en cierto nivel, la mayoría de los líderes europeos se dan cuenta de que esto es una catástrofe moral para nuestro planeta. Pero muchos no están dispuestos a enfrentarse a Donald Trump porque temen ganarse su ira y que les impongan aranceles. Lamentablemente, los líderes del mundo árabe e islámico son probablemente el grupo de líderes más patético que uno pueda imaginar, totalmente dispuestos a arrodillarse y postrarse ante Trump. Y vimos esto de forma crítica en el contexto de su, ya saben, horrible y supuesto plan de paz para Gaza, donde en la práctica proporcionaron legitimidad y cobertura política para que Donald Trump se apoderara de Gaza, aceptándolo, promoviéndolo, celebrándolo e intentando legitimarlo. Y ninguno de ellos está dispuesto a plantarle cara, ya saben, a Donald Trump, porque, ya saben, no tienen, agallas, y todos dependen profundamente de sus relaciones de seguridad con los Estados Unidos. Así que creo que nos estamos moviendo mucho en este mundo. Y está muy relacionado con el auge del populismo de derechas. No es solo Donald Trump, sino que existe esta internacional global, ya saben, de derechas o fascista con sede central en Washington D.C., pero con aliados clave en Israel, en la India, en Hungría, ya sabes, en otras partes del mundo, que aspiran a deshacer las reglas del orden internacional que surgió tras la Segunda Guerra Mundial. Solo un último punto, ya sabes, cuando hablamos del orden basado en reglas, Estados Unidos siempre habló de un orden basado en reglas, incluso bajo presidentes anteriores. Solo se adhirieron a él cuando servía a sus intereses. Sí. Ya sabes, quiero decir, la guerra de Irak de 2003... que tenía eso que ver con el orden basado en reglas, ¿verdad?
Pero la diferencia es esta, que al menos, incluso bajo George Bush y anteriores presidentes estadounidenses que desplegaban la fuerza unilateralmente y, ya sabes, hacían cosas muy desagradables y violaban el orden basado en reglas, al menos existía este reconocimiento normativo de que esas eran las reglas a las que todos aspiramos, a las que nos gustaría llegar, que al menos eran puntos de referencia en cuanto a cómo intentarían incluso justificar la política exterior. Todo eso ha desaparecido. Ahora es realmente un regreso a un imperialismo brutal y descarado que vimos en el siglo XIX, donde Donald Trump siente que porque tiene el poder para hacerlo, puede invadir cualquier país que quiera, robar sus recursos naturales, y así es como se supone que el mundo debe funcionar. Así que sí, nos estamos moviendo claramente en esa dirección. La gran pregunta es, ¿qué se puede hacer para resistir estos cambios políticos transformadores? Y no creo que haya una respuesta fácil o sencilla a esa pregunta. Mirando hacia adelante, quiero decir, si sostenemos que, si lo estamos interpretando bien, Irán tiene aquí la ventaja de desgaste. Los estadounidenses realmente han fracasado en los primeros días, al intentar derrocar al régimen iraní y sustituirlo. Y ciertamente hay un sentimiento ahora dentro de la administración de que necesitan una salida, pero una salida que no vaya a humillar a los estadounidenses. Así que parece haber un fracaso aquí, pero ¿qué importancia deberíamos darle a este fracaso? Quiero decir, por supuesto, desde la Segunda Guerra Mundial, no hay muchos ejemplos de que los estadounidenses ganen una guerra de Vietnam en adelante. Ya sabes, ha sido derrota tras derrota. ¿Hasta qué punto crees que deberíamos interpretar este fracaso? ¿Y si marca un punto de inflexión en el imperio estadounidense? Bueno, creo que tenemos que tener cuidado de dejarnos llevar por la capacidad de Irán para resistir la política exterior estadounidense en este momento, y verlo como una especie de punto de inflexión donde el imperio estadounidense colapsará lentamente por su derrota en Irán. ¿Sabes? Esto me recuerda a lo que pasó en Vietnam. Y aunque los vietnamitas, a pesar de la tremenda cantidad de sufrimiento que tuvieron que soportar por la guerra estadounidense, ya sabes, estamos hablando de 2 millones de personas, derrotaron a los Estados Unidos. La gente no se da cuenta de esto. Cuando les digo a mis alumnos que 500.000 de tropas estadounidenses fueron a Vietnam para vencer a la resistencia, no pueden creerlo. Así que Vietnam ganó esa guerra. Pero cuando he hablado con estudiosos de la guerra de Vietnam, dicen que sí, Vietnam ganó militarmente, pero al final del día fueran derrotados. Perdiste a 2 millones de personas. Tu país se convirtió en un solar. ¿Es eso una victoria? Así que esa es una cara de la moneda. Se puede interpretar, creo, que tras la guerra de Vietnam es cuando se empieza a ver una gran transformación en el imperio estadounidense. Si observas toda la política negra, estrategia geopolítica global de Estados Unidos, el coste de la guerra de Vietnam les obligó a realizar cambios importantes al ser incapaces de ejercer ese tipo de poderío militar y tuvieron que confiar en aliados locales en la región para proyectar su poder, incluso en el Medio Oriente. Ahí es donde el papel de Israel e Irán empezó a ser realmente importante para los intereses de Estados Unidos en la región, como consecuencia de la derrota en la guerra de Vietnam. Así que ya saben, habrá que ver qué es lo que pasa. Aún estamos en las primeras etapas de todo esto. Creo que se puede argumentar que si Irán sobrevive a este momento y Estados Unidos no logra subyugar a Irán como Donald Trump planeaba hacer, o sea, repetir lo de Venezuela, eso supondría un revés para las aspiraciones de Estados Unidos de reconstruir el imperialismo del siglo XIX. Tendrán que replanteárselo debido al coste. Pero yo seguiría mirándolo desde la perspectiva de, bueno, ¿qué significa esto para el pueblo de Irán? Puedes derrotar a Estados Unidos militar y estratégicamente de la misma forma que lo hicieron los vietnamitas. Pero mira el coste para tu propia sociedad. El pueblo de Irán se está muriendo del hambre. El pueblo de Irán no tiene un horizonte político donde pueda tener un gobierno representativo de forma significativa. Universidades, hospitales, escuelas, su infraestructura y su economía han sido devastadas y probablemente lo serán aún más. Puede que sobrevivas y derrotes a Estados Unidos, y eso dará a mucha gente del bando antiimperialista un sentimiento de orgullo. ¿Pero es eso realmente una victoria? Sí, no creo.
Pero una cosa que se puede decir con certeza, creo, al observar este momento de transformación por el que pasamos, es que mientras Estados Unidos con Donald Trump esté dispuesto a imponer su voluntad de una forma tan moralmente reprobable, sin referencia alguna al derecho internacional, eso plantea un gran desafío para la paz y la seguridad internacionales y para las perspectivas de los países de todo el mundo de ejercer su independencia. Así que representa una gran amenaza. En este contexto, lo digo en mi artículo, y estoy muy orgulloso de haberlo escrito, hablamos mucho del papel de Irán en la desestabilización regional. Y como acabamos de hablar, en el caso de Siria y otros lugares, y en el Líbano, Irán ha desempeñado un papel en la desestabilización regional. Pero de lo que no se habla en absoluto, al menos en el debate occidental, es del papel de, primero, otros países de la región cercanos a Occidente que han desestabilizado Oriente Medio, pero sobre todo del papel de Estados Unidos, de Inglaterra y de Europa en la desestabilización de Oriente Medio. Por citar un ejemplo, el proyecto Coste de la Guerra, de la Universidad de Brown, que es uno de los sitios de referencia académica estándar para medir los costes de la guerra. Acabo de consultar los datos para este artículo que escribí y decían que como resultado de las intervenciones de Estados Unidos tras el 11 de septiembre en Oriente Medio, entre 4 y 5 millones de personas perdieron la vida directa e indirectamente debido a la intervención anglo-estadounidense. Y de lo único que hablamos es del papel de Irán en la desestabilización de Oriente Medio. Hace falta algo de perspectiva y objetividad en este asunto. Así que mientras estas grandes potencias estén dispuestas a participar en este tipo de, ya sabe, proyección de poder completamente desquiciada, muchos países de todo el mundo van a sufrir las consecuencias de este tipo de políticas, socavando profundamente, ya sabes, la posibilidad y las perspectivas de que estos países se desarrollen económica o políticamente. Así que este es un gran problema y está empeorando. Yo diría que siempre fue un problema, ya sabes, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos surgió como potencia mundial y empezó a proyectar su poder en el contexto de Oriente Medio, pero ahora es mucho peor con Donald Trump. Debido a, ya sabes, su política, su falta de ética y, ya sabes, la gente que le rodea y que le anima a emprender este tipo de políticas. ¿Puedo hacerle una última pregunta sobre la coherencia moral? Quiero decir, creo que es reconfortante hablar con usted sobre Irán. Usted es iraní, pero ya sabe, en muchos sentidos ha mantenido su coherencia ética y es capaz de criticar al gobierno, al régimen, cuando debe ser criticado. Y me he dado cuenta en las últimas semanas, cubriendo la guerra de Irán, que hay mucho partidismo y hay muchas opiniones polarizadas. Si no, si muestras, si criticas a un bando o al otro, serás atacado por el bando contrario. Y supongo que, como ha mencionado antes, ser un musulmán reflexivo es ser éticamente coherente, porque esa es la base de nuestro pensamiento. ¿Cómo mostramos solidaridad con el pueblo de Irán? ¿Cómo criticamos los excesos de todos los regímenes que existen en el mundo musulmán? Los regímenes árabes y los regímenes iraníes. ¿Cómo somos firmes? ¿Cómo mostramos una firme solidez contra la hegemonía de Estados Unidos y sin embargo seguimos siendo éticamente coherentes y fieles a nosotros mismos? ¿Cómo mantenemos esa línea en la que realmente defendemos la justicia, más allá de adoptar perspectivas muy partidistas o parroquiales, que a veces nublan nuestras consideraciones éticas? Sí, es una buena pregunta. Necesitaríamos un programa para hacer justicia a esa pregunta. Pero muy rápidamente, permítame ofrecer algunos puntos. Para mí, la cuestión fundamental con respecto a la justicia y a cómo puede y debe ser una sociedad justa se reduce a formas de gobierno que rindan cuentas y que representen los deseos de sus ciudadanos. Lo que en el lenguaje moderno significa una democracia, donde el poder es transparente y rinde cuentas. Y, ya saben, representa la voluntad de la comunidad política en cuestión. Así que, en el contexto de Irán, eso significa apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo de Irán. Y eso también significa entender toda la cuestión de la democracia, no solo internamente, en términos de lo que tiene que suceder dentro de una comunidad política. Luchar por la democracia, desafiar a un régimen autoritario, también implica entender los factores y condiciones externos necesarios para apoyarla.
Y esto se ha estudiado muy poco si uno profundiza en la literatura sobre la democracia, pero ya saben, hay condiciones externas necesarias para apoyar los movimientos democráticos. Sanciones económicas paralizantes a gran escala, guerra, campañas de bombardeos, la amenaza del uso de la fuerza o la ejecución real de una guerra socava por completo y cambia el debate interno en cualquier país, alejándolo de la cuestión del gobierno justo, responsable y democrático, y centra la conversación nacional en las amenazas externas. Por eso diría que toda esta campaña de bombardeos estadounidense e israelí, con el apoyo tácito de Europa, ha socavado totalmente las perspectivas democráticas en Irán. Y creo que esa ecuación general debería aplicarse en toda la región, no solo en el mundo islámico, sino, ya saben, en cualquier parte del mundo, que deberíamos estar del lado de la gente. Deberíamos estar del lado de esas formas de gobierno que rindan más cuentas. Deberíamos estar del lado del derecho internacional. Creo que nuestra posición también importa. Así que, por ejemplo, como ciudadano estadounidense, hablándoles desde el corazón del imperio americano, donde Estados Unidos está librando activamente una guerra contra Irán y apoyando un genocidio en Gaza. Y muchas cosas desagradables. Mi prioridad, como alguien que vive en Estados Unidos, es frenar y elegir a políticos que rindan más cuentas y estén dispuestos a cambiar el rumbo de la política exterior estadounidense. Y, ya saben, perseguir las políticas que Estados Unidos dice defender, al menos antes de Donald Trump, ya saben, el derecho internacional, el orden basado en reglas, la democracia, los derechos humanos, etc. Depende de dónde estés. Ya saben, si eres musulmán y vives en Indonesia, creo que tus desafíos y obligaciones son diferentes. No creo que debamos ser hipócritas en estos temas, ni caer en estos bandos partidistas. Es muy tentador hacerlo. Pero a un nivel moral e intelectual superior, creo que el reto de ser un musulmán pensante es ser moralmente coherente, ya saben. Hay un gran versículo en el Corán que me encanta, sobre la obligación moral de los musulmanes de buscar la justicia, incluso si tienes que buscarla contra tu propia familia, comunidad y tribu, ¿verdad? Porque la justicia es algo que trasciende esas posiciones parroquiales. Así que recurrir al nacionalismo, ya sea iraní o árabe, ya saben, a expensas de la justicia, creo que es socavar fundamentalmente una ética islámica central. En lo que respecta a estas cuestiones, creo fundamentalmente que, ya saben, los problemas del mundo islámico son muchos, y son una combinación de factores internos, un gobierno corrupto, incompetente, dictatorial y represivo, en términos generales, pero también imposición y subyugación externa. Y a menudo estas cosas funcionan juntas. Así que creo que cada país debe examinarse por separado para ver qué problemas y factores están, ya sabes, explicando y socavando las perspectivas de independencia y de desarrollo. Quiero decir, en el caso de Egipto, por ejemplo, está bastante claro que hay un régimen militar en el poder al menos desde 1952, y hay un fuerte respaldo occidental a este dictador fascista conocido como el general al-Sisi, que preside el caos y la miseria. Si eres ciudadano estadounidense, intentar cambiar esa ecuación respecto a la ayuda militar de Estados Unidos, en mi opinión, debe ser prioritario. Si eres una persona épica, ya sabes, los distintos países tienen sus diferentes, creo, desafíos, y hay que ir, por así decirlo, país por país. Y averiguar, ya sabes, cuál es la mejor manera de ser una voz de apoyo. Una regla de oro que tengo también es escuchar muy de cerca a los activistas de base. Dentro de esas sociedades que tienen credibilidad en la calle y que han estado luchando la buena batalla, sin mucho bombo ni atención. Escucha lo que tienen que decir antes de presuponer, ya sabes, que tienes las respuestas sobre cómo vas a ayudar a un país o movimiento concreto al que aspiras a apañar. Creo que esa es también una regla de oro que aprendí hace mucho tiempo de Noam Chomsky cuando, ya sabes, le preguntaron sobre estas cuestiones. Él siempre decía que hay que tener algo de humildad. No creas que tienes las respuestas. Escucha a la gente sobre el terreno, escucha lo que tienen que decir. Considéralo muy de cerca y luego piensa en tu propia posición en función de dónde vives y entonces intenta averiguar qué es lo correcto. Doctor Nader Hazmi, de verdad, le agradezco mucho su tiempo y su análisis de hoy. Tengo entendido que vendrá al Reino Unido en mayo. Cuéntenos un poco sobre su visita, por favor.
Aún no es oficial, pero hace poco recibí una invitación para participar en un debate de la Oxford Union Increíble. sobre Irán. Y voy sobre todo porque uno de mis héroes, de cuando era niño, participó en uno de esos debates. Y estoy pensando en Malcolm X. Ajá. Así que, dada la naturaleza del tema, que es la guerra en Irán, pero también el prestigio de los debates de la Oxford Union, iré allí y espero contribuir a la comprensión de este momento crítico que estamos atravesando. Aún no tengo una fecha exacta, pero quizá podamos vernos. Ya sabes, si nuestros horarios coinciden, podríamos retomar esta conversación en Inglaterra dentro de unas semanas. Inshallah ta'ala. Y de verdad que tengo muchas ganas de que así sea. Jazakallah khair. Muchas gracias, doctor Nader, por su tiempo hoy. Assalamu alaikum. Vale, shukran jazelan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Has llegado al final de este programa, y el hecho de que te hayas quedado hasta el final me dice que crees de verdad en nuestro trabajo. Por favor, considera hacer una donación puntual o hazte miembro visitando thinkingmuslim.com/membership. Tus contribuciones te dan acceso exclusivo entre bastidores y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros invitados y llamadas mensuales, conmigo mismo, mi equipo y nuestros invitados como Sami Hamdi. Jazakallah khair y tenednos presentes en vuestras duas.